Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a ver el concepto. Cuando hablamos de concepto, estamos hablando de construcciones mentales o imágenes mentales. Son las figuras, las ideas que se nos representan en la mente después de haber tenido una experiencia sensorial con la realidad que nos rodea. Por medio de ellas comprendemos la experiencia que tenemos cuando interactuamos con nuestro entorno natural o social. ¿Verdad? Si ustedes ven cuando llueve, ven la lluvia que cae, ven el, el, la grama, los árboles húmedos, pues de inmediato se representa en su cerebro una imagen acerca de lo que vieron, ¿verdad? Entonces, esa es precisamente la experiencia que tienen o tenemos cuando interactuamos con nuestro entorno natural o social. Esas imágenes se integran en clases o categorías relacionadas con nuestros conocimientos previos. Por ejemplo, en el ejemplo que les pongo a ustedes de la lluvia, para comprender qué es la lluvia, ustedes tuvieron que haber tenido una experiencia previa sobre la lluvia. Si hoy hubiera granizo, por ejemplo, pero ustedes nunca han tenido una experiencia con el granizo, no sabrían qué es ese granizo. Hasta este momento ustedes entrarían en contacto con el granizo y comprenderían qué es. Son bolitas de hielo que caen con la lluvia, ¿verdad? Entonces, dentro de un año, si vuelve a caer granizo, ustedes se van a recordar de hoy que cayó granizo y van a entonces a relacionarlo con ese conocimiento previo. A la lógica no le interesa el mundo concreto, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Solo le interesa la validez de un pensamiento. Entonces, a la lógica no le interesa la lluvia en sí misma, sino le interesa la idea que tenemos de esa lluvia, ese pensamiento, esa racionalización que hemos hecho del pensamiento. La lógica trabaja con elementos abstractos llamados conceptos. Los conceptos solo existen en la mente del ser humano. Los datos que captan los sentidos se convierten en conocimiento, o sea, en conceptos, ¿verdad? Yo les he hablado ahora de la lluvia, les he hablado del granizo. Entonces, en el momento en que cae la lluvia, ustedes tienen el concepto de lluvia. ¿Cuál es el concepto? La palabra lluvia. Granizo. ¿Qué es el granizo? Es la imagen que ustedes tienen de granizo. Ese es el concepto. Cualquier idea que tengamos está conformada con concepto.
Nuestras ideas se construyen a partir de lo que percibimos. Todas las ideas que tenemos van a ser a partir de lo que percibimos de la naturaleza o del entorno en el cual nos encontramos. Ejemplo, si vemos un árbol, en nuestra mente se formará la idea de un árbol. Pero esa idea de árbol no surge a partir del árbol que vieron hoy, sino que ustedes ya tuvieron antes contacto con otros árboles en el pasado, desde niños, desde adolescentes. A partir de esa visión ya tenemos el concepto de árbol que podrá aplicarse a cualquier planta de ese tipo. Entonces, todo nuevo árbol que ustedes observan lo van a tener presente a partir de esa idea inicial que tuvieron de árbol. Ese árbol que guardan ustedes en su memoria es como el punto de análisis que van a tener para los siguientes árboles. Entonces, a partir de ese árbol que ustedes tienen en forma abstracta en el cerebro, van a decir, es un árbol, el que acaban de ver es un árbol más grande en relación a, es un árbol más pequeño en relación a, es un árbol de complexión más fuerte, más abundante la copa en relación a. ¿Verdad? Entonces, nuestra mente guarda todas esas impresiones. El concepto es una síntesis mental de las características de una clase de objeto. Ahí tienen ustedes una imagen. En el concepto avión, por ejemplo, se sintetizan todos los vehículos que tengan características similares. Entonces, si ustedes dicen cóndor, cuando yo digo cóndor, en cada una de las mentes de ustedes se aparece una imagen de un ave. Si yo les digo perro, igual. En su cerebro se imaginan un perro, pero no es el mismo perro para todos ustedes, sino va a depender qué experiencias han tenido ustedes con un perro, así será la idea que se les represente. Podrá ser un perro pequeño, un perro mediano, un perro grande, un perro joven, un perro recién nacido o un perro adulto. Como ven, cada uno de ustedes va a tener la idea de un perro. Y en esa imagen que ustedes tienen, se circunscriben todas las ideas de perros que existen en el mundo. Ustedes no necesitan más otras ideas, otras imágenes de perros, nada más que la que guardan en el cerebro. Entonces, el concepto perro, en el concepto perro se sintetizan todos los perros que tengan características similares. ¿Comprenden? Igual acá. El concepto avión en el concepto avión se sintetizan todos los vehículos que tengan características similares. Podríamos decir de otra manera, en el concepto camisa se sintetizan toda la ropa que tengan características similares. En el concepto zapato se sintetizan todos los calzados que tengan características similares. En el concepto comida se sintetizan todos los platillos que tengan características similares. ¿Ven? Por eso decimos que el concepto es una síntesis mental de las características de una clase de objeto. El concepto es mental, porque solo existe en la mente. Por ejemplo, yo les digo avión. Ahorita ustedes no están viendo ningún avión, pero en su mente aparece la imagen de un avión. ¿Es real esa imagen? No, no es real. Si yo les digo a ustedes,
terremoto. Probablemente algunos de ustedes nunca ha vivido un terremoto, nunca lo ha sentido. Entonces, no van a tener esa vivencia de terremoto hasta en algún momento que lo vivan como experiencia. Pero las personas que hemos vivido terremotos sabemos cómo es ese fenómeno telúrico. Y si yo les digo terremoto, entonces cada uno de ustedes va a tener una imagen de lo que sucede durante ese fenómeno telúrico. Y esa imagen solo existe en su cerebro. Fue algo real que existió hace mucho, pero ahorita solo existe en su mente. Cada uno de los aviones que hay en el mundo es diferente, pero en la mente tenemos la idea de un avión. Igual podríamos decir con el terremoto. Existen diferentes categorías de terremoto, ¿verdad? Pero en la mente de cada uno de ustedes tienen la idea de un terremoto que es con el que tuvieron relación en el momento que ocurrió. La mente construye ese concepto, porque ha percibido múltiples objetos con características similares. Digamos, reloj. Bueno, cuando hablamos del concepto reloj, vean, concepto reloj. A ver, jóvenes, si yo les digo concepto reloj, díganme ustedes qué es lo que se imaginan. Por ejemplo, el reloj que estoy utilizando en este momento. Ok. ¿Es pequeño o es grande? Pequeño. Ok, gracias. Vamos a ver otro alumno o El alumna. reloj de la casa de mis papás. El Reloj del reloj de su trabajo. casa, que está en la pared, ¿verdad? Se utiliza en la muñeca. En la Un muñeca. objeto que es para saber el tiempo. Exacto, pero ¿cómo se lo imagina? Con números, No, pero agujas. me refiero mentalmente. ¿Cuál es la idea que tiene de un reloj? Porque si yo le digo celular, me van a decir, sirve para llamar, sirve para enviar mensajes. No me estoy refiriendo a eso, sino qué imagen tiene. Es un objeto redondo, Liz, que lo utilizamos en la muñeca, que tiene números del 1 al 12 y que nos sirve para ver la hora. Ya, ¿de qué tamaño se lo imagina? Como es para usar en la muñeca, es redondo, es como Bueno. una ficha de 25. Entonces, Cualquier tamaño. usted se está imaginando un reloj de pulsera. Gracias. Hoy vamos a ver, ¿alguien más que quiera participar? Un El reloj. reloj de la casa de mis papás. El reloj de la casa de sus papás. Gracias. ¿Alguien me puede decir el reloj de la Catedral Metropolitana? El reloj despertador. El reloj despertador. Ven, cada uno de ustedes tiene un concepto. Ese es un concepto. Ya cuando ustedes me lo empiezan a describir, esa es la definición. Por eso les decía, no me lo definan. No me digan qué tiene, sino díganme la imagen que tiene. Si es grande, pequeño, dónde está situado y todo. Entonces, el concepto es mental, porque solo existe en la mente, ¿verdad? Cada uno de los relojes que hay en el mundo es diferente, pero en la mente tenemos la idea de un reloj. Disculpe, buenas noches, disculpe la intervención. Viera que hay algunos compañeros que están diciendo en el grupo que aún no han podido ingresar. Ya les he dado ingreso a todos. Díganme quiénes son los que aún no han ingresado. Pregúnteles. Pues están escribiendo. Pregúnteles. A ver, dígame el nombre de algún alumno que esté ahí que diga que no ha ingresado. Una se llama Yulisa. A ver, Yulisa, ya está aquí en la sala. Ya, licenciado. Ya ve. Bueno. Gracias. Es que a veces se avisa, pero ya han ingresado. Mire, por ejemplo, ahorita me están tocando la campanita. Está entrando Andrea Alejandra de León. Es la única que está tocando la puerta ahorita.
¿Ya entró Alejandra? Disculpen. Alejandra de León, disculpe, ¿ya ingresó? Parece que no hoy. Pero bueno, ya ingresó. Licenciado, muy amable. Bueno, la mente construye ese concepto porque ha percibido múltiples objetos con características similares. Y como les digo, ustedes pueden ver un reloj de la catedral, el que hay en un edificio, el que pintó mi hijo en una hoja de papel, el que cargo en la muñeca, el que sirve para despertar, el que está en la pared. ¿Ven? Todos son relojes. Pero lo que ustedes tienen es un concepto único de reloj, ¿verdad? Que es el que se imagina. Aquí tenemos, por ejemplo, los aviones. Vean ustedes todos los aviones que hay. Todos son conceptos de avión. Cada uno tendrá sus características individuales, ¿verdad? Pero en esencia, todos son aviones. Es lo mismo que sucede con los relojes, o sucede con los perros, o sucede con las personas. Una persona puede ser alta, bajita, gordita, flaquita, niño, adolescente, joven, persona madura. Pero lo que tienen en común todos ellos es que son seres humanos. Igual sucede, es un concepto de ser humano. En este caso tenemos muchos aviones, pero el concepto es avión. El concepto tiene características esenciales, porque sin ellas pierde sentido. Esas características no pueden faltar. Vamos a ver, ¿cuáles podrían ser las características esenciales de un reloj? Ya ustedes lo empezaron a decir, ¿verdad? Primero, puede ser redondo, puede ser cuadrado, eso no es esencial. Tiene que tener manecillas, tiene que tener números, o a veces tiene Agujas. Agujas, ¿sí? ¿Qué más tendría un reloj para que fuera esencial? Puede ser La una máquina. ¿Marcar la hora? Marcar la hora, ¿sí? Tendría que tener un Números, motor, batería. una batería, o puede ser Si fuera que sea también. pared, tendría que ser que se pueda colgar o que tenga pulsera si fuera para usar en la muñeca. Eso no es esencial, porque estamos viendo en general, ¿verdad? Digamos, esencial es que tenga agujas, que dé la hora y que tenga algún mecanismo para funcionar. No digo exactamente qué, porque algunos pueden ser de baterías, otros son eléctricos, otros, no sé si ustedes han visto relojes de pulsera que son, que tienen que son automáticos. Ustedes solo lo mueven la muñeca y así se carga el teléfono, ¿verdad? Es otra forma de energía. Entonces, esas son las características esenciales. Igual en el caso de un avión. ¿Cuáles son las características esenciales de un avión? Bueno, que tenga motor, que tenga alas, que tenga cola, que tenga un piloto, que tenga ventanas, pues no necesariamente, ¿verdad? Porque ustedes ven aquí tenemos 3 tipos de aviones, pero uno de ellos no tiene casi ventanas. Entonces, cuando hablamos de características esenciales, son aquellos elementos sin los cuales no tiene sentido, ¿verdad? Se refiere a una clase de objeto, aunque se exprese en una palabra, abarca muchos objetos similares. Ven ustedes, aquí tenemos aviones. Ven qué montón de aviones. Si yo le señalo uno, usted dirá que es avión, 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 aunque sean diferentes. Lo importante es que todos estos aparatos caben dentro del concepto o dentro de la clase avión. Todo concepto surge a partir de otros conceptos. Entonces,
¿Cuál sería un concepto más general de avión? A ver, jóvenes. Podría ser un medio de transporte. Sí, el medio de transporte. ¿Qué más? Un medio de transporte aéreo. Lo que pasa es, sí, medio de transporte aéreo, pero algo más concreto, Vehículo aéreo. solo vehículo, ¿verdad? Porque avión entra dentro del concepto vehículo. Transporte. Vehículo. Sí, exacto. Aquí tenemos ya, puede ser transporte o ser vehículo, pero usemos la palabra vehículo. Entonces, el avión entra dentro del concepto vehículo. Y ustedes ven que cuando hablamos de vehículo, existen muchos conceptos que caben dentro de esa palabra. Ven, ahí tenemos desde buque, helicóptero, cohete, lancha, carro, camión, avión, bicicleta, moto. ¿Qué más diferentes tenemos? Locomotora. Ven, todos estos son vehículos y caben dentro del concepto vehículo, pero cada uno de ellos es un concepto particular. El concepto bicicleta, el concepto moto, el concepto bus, el concepto tren. ¿Ven? Algunos conceptos tienen una sola palabra, como avión, carro, país, gente, filosofía. Otros conceptos requieren una frase, filosofía idealista, filosofía materialista. Personas que tienen vehículo, personas que no tienen vehículo. Estudiantes de la Universidad de San Carlos, estudiantes de educación básica, guatemaltecos. Ven, entonces, a lo que voy con esta parte es que un concepto puede estar formado por una sola palabra o por una frase. Ahora veamos las características esenciales y accidentales. Una característica esencial es el conjunto de características compartidas por un grupo de elementos. Son fundamentales para el concepto, de tal forma que no se puede prescindir de ellas. Es lo que les había explicado hace un momento. Si no tiene una característica básica, pues sencillamente deja de tener sentido el concepto. Y también las características accidentales. Son las características que pueden darse o no. Determina la diferencia entre un concepto y otro, pero no definen su esencia. Aquí, en las esenciales, se definen la esencia del objeto. ¿Verdad? En cambio, acá decimos que no determinan la esencia del objeto. Por ejemplo, color o tamaño. Veamos un ejemplo. Esenciales. Concepto mujer. Ser humano. Género femenino. Racional. Ahora, accidentales. Tez morena,
ojos cafés, pelo largo, pelo corto. Estas últimas no son determinantes. Veamos, ¿por qué? Porque cuando yo digo el concepto mujer, pues obviamente primero tiene que ser un ser humano. Tiene que tener género femenino y ser racional. Ahora, si esta mujer usa pantalón o usa falda, eso no la define. Puede tener tez morena, tez blanca, puede tener ojos cafés, azules, verdes, negros, pero eso no la define. Puede tener el pelo largo, pelo negro, pelo rubio, pelo pelirrojo, pero eso no la define, ¿verdad? Puede tener 25 años, puede tener 5 años, puede tener 60 años. Esas son elementos accidentales, ¿verdad? Porque no está definiendo la esencia de esta persona. Ahí está, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Reloj, el reloj que habíamos visto. ¿Cuáles son las características esenciales de un reloj? Bueno, habíamos dicho manecillas o agujas. Puede tener números o rayitas. Tiene que tener un mínimo mecanismo para funcionar. Y da la hora. Ahora, esas son las características esenciales. Sin esas, deja de ser reloj. Ahora, ¿cuáles podrían ser las características accidentales? Bueno, reloj de moda. ¿Color? Color, exactamente. ¿Qué más? Tamaño. El tamaño. Y la forma. Tamaño, Que sea de forma. pared, que sea de pulsera. Puede ser de batería. Puede ser de baterías. Puede ser eléctrico. Resistente al agua. Resistente De plástico. al agua. De plástico o de metal. ¿Verdad? Puede ser el reloj de la catedral, puede ser el reloj que está en una calle. ¿Ven? Esos ya son características accidentales. Aquí tenemos otras características. Gato, características esenciales. Ser vivo, animal, vertebrado, mamífero, felino, doméstico. Ahora, las características accidentales. Color negro, sano o enfermo. Maulla por las noches, porque hay dueños que maullan en el día, pero largo, pequeño. Otro concepto, circunferencia. Las características esenciales. Curva plana, cerrada. Puntos equidistantes de otro que se llama centro. Características accidentales. De 10 centímetros o de 10 metros. Color azul, rojo, amarillo. Pintada sobre una hoja de papel. ¿Ven? Esas son las características esenciales, accidentales. Pensemos en otro, niño. Niño. Características, ¿cuáles serían las características esenciales de niño, jóvenes? Ser vivo. Hombre, ser vivo. Ser humano. Masculino. Racional. Perfecto. Bueno, ¿cuáles serían las características accidentales de niño? Pelo Tamaño. Gordo. El tamaño, el color. Es morena, pues clara. Alto, bajo. Así es. Ven, entonces ustedes ya están manejando el concepto y cuáles son las características esenciales y las características esenciales y accidentales. Sí, dígame. Perdone, ahí también podría entrar lo que es la edad Sí. ¿Dónde la sitúa usted? en esenciales. No. No, porque, por ejemplo, ¿usted qué edad tiene? 19. 19 años. Ujú, Y, por ejemplo, mi hermana tiene 68 años. ujú. Pero
Eso no es fundamental a la hora de decir que las dos son mujeres. ¿Verdad? Igual yo le puedo presentar a una niña de 5 años. Eso no define a la niña con usted, porque la niña, así como usted, tiene, tiene características femeninas, ser vivo, ¿verdad? Es racional. Entonces, la edad es una característica accidental. Ya. Gracias, licenciada. Bueno, entonces ya tenemos claro las características esenciales y características accidentales, ¿verdad? Vamos a ver ahora. El concepto tiene dos propiedades: extensión y comprensión. Vamos a ver de qué estamos hablando. Extensión. Fíjense que extensión es la cantidad de objetos que caben dentro de un concepto. Por ejemplo, vehículo. Es un concepto que abarca una infinidad de formas que sirven para movilizarse. Recuerden que habíamos hablado que en vehículo caben carro, moto, bicicleta, buque, Avión. lancha, ¿perdón? ¿Qué me dijo? Bueno, patineta, tren, taxi, todos esos caben dentro de el concepto vehículo. Por eso decimos la cantidad de objetos que abarca el concepto. Avión es un conjunto más reducido y se refiere solo a los que vuelan. Avión de carga es mucho más reducido. El conjunto es más específico. Entonces, cuando hablamos de extensión, estamos hablando de cuántos conceptos similares caben dentro del concepto, dentro de un concepto en sí. A veces podemos tener conceptos que les cabe otros conceptos y a veces son conceptos más específicos. Por ejemplo, el concepto fruta. A ver, en el concepto fruta, ¿qué otros conceptos caben? Tamaño, sabor, forma, textura. No. Natural. No, esas son características. Naranja. Exactamente. Comestibles. ¿Qué más? Si yo digo fruta, ¿qué otros conceptos caben dentro del concepto fruta? Durazno, naranja. Durazno. Naranja, pera. Clase de frutas. Exactamente. Exactamente. Ahora, si yo les digo a ustedes, pera, ese es un conjunto más pequeño, ¿verdad? Pero hay también diferentes tipos de pera. Y si yo les digo pera en dulce, es un conjunto mucho más pequeño. Pero sigue siendo fruta. ¿Ven? Digamos, veamos otro ejemplo. Flores. Si en el concepto flores, ¿qué otros conceptos caben? Girasoles. Rosas. ¿Sí? Rosas, Margaritas. abeles, Panes. Ajá, Panes, rosas. exacto. Veamos el concepto rosa. Es un concepto más reducido, ¿verdad? Pero ustedes ven que dentro de las rosas también hay diferentes tipos de rosas. Hay rosas grandes, hay rosas baby, las pequeñitas. Entonces, si yo digo rosa baby, es un concepto, es un conjunto más pequeño.
Bueno, ese es la extensión, es la cantidad de objetos que cabe dentro del concepto, ¿verdad? A veces caben muchos, a veces solo uno o dos. Ahora veamos comprensión. Son las características esenciales que tiene un concepto. Ser vivo. Se diferencia de los no vivos. Animal. Ser vivo. Puede moverse. Porque fíjense que hay seres vivos que no se mueven, como las plantas. Miguel Ángel Asturias. Ser vivo, animal, vertebrado, mamífero, racional, guatemalteco, escritor, autor de Hombres de Maíz. ¿Ven? Entonces, tenemos que hay características esenciales, que es la comprensión, ¿verdad? Y las propiedades tienen también su propia ley. A mayor extensión, menor comprensión. A menor extensión, mayor comprensión. Esto quiere decir que a mayor extensión, mientras el concepto sea más grande y le quepan otros conceptos, menos es posible explicar cada uno de los conceptos que tiene ese concepto. En cambio, a menor extensión del objeto, es más fácil explicarlo. Porque quiere decir entonces que no vamos a tener que explicar muchos conceptos, sino vamos a poder explicar uno, dos o solo uno. Veamos aquí, ley de las propiedades. La extensión del concepto vehículo es mayor que la de avión, porque comprende todo tipo de vehículos, ¿verdad? Entonces, si yo les digo vehículos, ustedes sí van a empezar a hablar de cualquier cantidad de vehículos. Sin embargo, al estar hablando de los vehículos, no me van a poder definir las características de cada uno de esos vehículos, porque sería muy extenso. La comprensión entonces de vehículo es menor, porque es un término muy general. En cambio, el concepto avión es más específico y se puede hablar de más contenido. Vamos a ver, antes de que pasemos ahí. Veamos el concepto ser humano. En el concepto ser humano, ¿qué otros conceptos caben? Racional. ¿Qué más? Ser vivo. Hombre y mujer. Así es. ¿Qué más? Bípedo. No, esos son características. Es característica. ¿Qué otros conceptos de ser humano? Por ejemplo, niño, mujer, ya dijeron, hombre, chino, japonés, estadounidense, español, argentino. ¿Verdad? Entonces, en el concepto ser humano caben muchos conceptos de ser humano. Pero si yo les digo guatemalteco, ese es un concepto más específico, ¿verdad? Más específico que ser humano. Entonces, como es un concepto más pequeño, tiene mayor comprensión. Cuando hablamos de comprensión, me estoy refiriendo a explicación. Entonces, a mayor extensión, ser humano, es muy difícil poder explicar cada uno de los seres humanos que caben dentro del ser humano. Pero a menor extensión, guatemalteco. Yo sí puedo describir más las características del guatemalteco. ¿Cuáles podrían ser las características de un guatemalteco? Hombre de maíz, ¿no? No. Estamos hablando no en el sentido figurado, sino en el sentido de ser humano, ¿verdad? Nacido en Guatemala. Nacido en Guatemala, hombre o mujer. Moreno. Moreno. Nacional.
racional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como ven, es más fácil describirlo. Si yo les digo ser humano, es más difícil porque estamos abarcando a toda la especie. Bueno, entonces pasamos al árbol de Porfirio. ¿Qué es el árbol de Porfirio? El árbol de Porfirio es un diagrama creado por este filósofo, por Porfirio. Es un filósofo griego que vivió en el siglo III. Representa las relaciones de género, fíjense, género, especie e individuo, basado en las categorías de sus sustancias. Es exactamente lo que estamos viendo ahorita. Sirve para identificar la composición de sustancias y objetos, sin depender de un sistema escrito. Este sistema se basa en las ideas aristotélicas y las expande para una definición más concreta de estas. Entonces, como hemos estado hablando de la ley de propiedades del concepto, vamos a ver cómo la maneja el árbol de Porfirio. Aquí tenemos. Vean. En el centro tenemos el concepto. A los lados tenemos algunas características. Entonces decimos sustancia. Y como ven, en la parte superior está el término más amplio. Y en la parte inferior está el término más concreto. Entonces nos vamos a la parte superior. Sustancia. Material. Porque la sustancia sí tiene una existencia. No es algo intangible. Entonces decimos material, puede ser inmaterial, espíritu. ¿Verdad? Ahí tenemos de un lado la materia y del otro lado el aspecto inmaterial. Cuerpo. De un lado tenemos animado. ¿Verdad? Hay cuerpos que tienen vida. Y del otro lado tenemos inanimado, mineral, digamos las piedras. Las piedras no tienen vida. Todo tipo de mineral, el oro, la sal, es inanimado. Y ahí vamos bajando, viviente. Bueno, hay seres vivos, sensibles. Por ejemplo, nosotros somos sensibles. A ver, agarren una aguja y se pinchan el dedo a ver si no les duele. O háganlo con un perro, o con un gato, o con un loro. ¿Verdad? Es un ser vivo, sensible. Pero hay también seres vivos insensibles. Al menos hasta el momento eso nos dice la ciencia. Un árbol o un geranio. El geranio ustedes vienen y dicen, no, está muy grande, hay que podarlo. Y ¡plah! Le pasan tijerazo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Le volaron la mitad al geranio y el geranio sigue ahí. A eso es lo que se le llama insensible. El árbol está muy grande, hay que podarlo. ¡Pam! Le vuelan la mitad al árbol. O vamos a comer, entonces necesitamos hierbabuena. Y van a la plantita y le quitan un montón de hojas a la hierbabuena. Entonces es insensible. Vamos bajando. Animal. El animal puede ser racional, ¿verdad? Como el ser humano. O del otro lado puede ser irracional, como el ganado. Hasta que llegamos a la parte más concreta, ser humano. Y tenemos, puede ser Pedro o puede ser María. ¿Comprenden? El árbol entonces de Porfirio nos demuestra cómo en la parte superior, en la cúspide, tenemos el concepto más general. Y conforme vamos descendiendo, los conceptos se van haciendo más y más y más concretos, hasta llegar al ser humano, que es una unidad de la sustancia. Bueno, ¿alguna duda sobre esto, jóvenes? No, También. licenciado. Vamos entonces con las definiciones. ¿Qué es la definición?
La definición es la comprensión de un concepto. ¿Se recuerda? Le dije, ¿verdad? Gato. Si yo digo gato, en mi mente se aparece la imagen de un gato. Ahora, si yo le digo, defíname qué es un gato. La definición sirve para expresar los rasgos esenciales de un concepto. La diferencia de otros del mismo género. La definición solo tiene una interpretación, con la exactitud y el entendimiento del concepto, término o dirección. Y también se compone de dos o más palabras. Entonces, el concepto gato, ustedes en su mente tienen la idea de un gato. Ahora, descríbame el gato. Eso es la definición. Entonces, les diga, gato es felino, peludo, vivo, cazarratones, aunque no todos los gatos cazarratones, ¿verdad? Maulla, Mascota. mascota, ¿verdad? Si yo les digo tigre, defíname un tigre. Animal salvaje. ¿Qué más? Carnívoro. Un carnívoro. Ajá. Felino. Es felino. Exacto. Entonces, como ven, me están describiendo el concepto. Para que tengan claro qué es un concepto. Un concepto es una idea, es una imagen mental que tenemos. Una definición es la forma de explicar los rasgos esenciales de ese concepto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, definición de mujer. Mujer, ser humano, femenino o hembra, niña o adulta. Mujer remite a distinciones por género de carácter cultural y social. Diferencias sexuales y biológicas de la hembra frente al macho. Voz más aguda que la del hombre. Cintura más estrecha. Cadera más ancha y pelvis más ancha. Menos vello corporal, porque las mujeres no tienen barba. Menos masa muscular y más tejido adiposo. ¿Ven? Entonces, el concepto es mujer. Todo lo que ustedes ven en esta diapositiva es su definición. Y estamos hablando de la definición esencial, ¿verdad? Las características esenciales. No estamos hablando de las características secundarias o accidentales. Porque si estamos hablando de las características esenciales, podríamos decir pelo negro, pelo castaño, pelo rojo, y más ahora que las señoras se pintan el pelo, pues amarillo, rojo, violeta, blanco, ¿verdad? Alta, baja, gordita, flaquita, niña, adolescente, anciana. Esas son características accidentales. Pero cuando hablamos de definición de mujer, las que damos son las características esenciales. La definición determina el lugar que ocupa el concepto dentro de un sistema de ideas. Mujer pertenece al rasgo esencial, ser humano. Tiene rasgos específicos, voz más aguda, menos vello corporal y cadera más ancha que el hombre. ¿Okay? Esas son las definiciones. Bueno, ¿alguna duda sobre la definición, jóvenes? Si no, género próximo y diferencia específica. Este es el último punto. Ya. Género próximo. Muestra lo que hay de común entre un concepto y otro concepto. Clase o categoría a la que pertenece un concepto. Entonces aquí tenemos, perdón, ahí, ¿qué es lo que ven ustedes? Un caballo. Un caballo está relacionado con los mamíferos. Ese es el género próximo. Caballo, género próximo, mamífero. Perro, género próximo, mamífero. Abajo tenemos tortuga, género próximo, reptil. Serpiente, género próximo, reptil.
Fruto, no, perdón, banano, género próximo, fruto. Si yo le digo azucena, género próximo, flor. Humano. No, flor, me refiero a Azucena, me refiero a una flor, no a una persona que se llame Azucena. O digamos rosa. Rosa, género próximo, Plantas. Si yo le digo, sí, planta. Si yo le digo pepián, ¿cuál es el género próximo? Comida. Alimento o comida. Exactamente. Si yo le digo, rosa si yo le digo limonada, ¿cuál es el género próximo? Bebida. Fresco. Exactamente. Bebida. Entonces, eso es el género próximo, ¿verdad? Muestra lo que hay de común entre un concepto y otro concepto. También es la categoría o clase a la que pertenece un concepto. Ahora, la diferencia específica muestra lo que no es común entre un concepto y otro, que pertenecen al mismo género. Rasgos que distinguen un concepto de otros que pertenecen a la misma categoría. Entonces, por ejemplo, caballo, mamífero, ¿verdad? Doméstico. Si yo les digo león, género próximo. Mamífero. Diferencia específica. Salvaje. Exactamente, salvaje, ¿verdad? Si yo le digo perro, género próximo. Mamífero. Diferencia específica. Doméstico. Doméstico. Exactamente. Ahora tenemos en la parte de abajo reptil. Ese es el género próximo. ¿Cuál es la diferencia específica? Caparazón. Yo les digo serpiente. ¿Género próximo? Reptil. Diferencia específica. Colmillos. Escamas, rastrero. Venenosa. Venenoso, rastrero, pero no exactamente venenoso, porque recuérdense que hay serpientes que son venenosas y otras que no lo son. Escamosa. Pero sí, tiene escamosa, lo que dijo la compañera, es rastrera, porque se arrastra, ¿verdad? Si yo les digo pepián, género próximo. Comida. Diferencia específica. Típica. Sí, típica. Si yo les digo pizza, género próximo. Comida. Diferencia específica. Comida chatarra. Comida chatarra. Comida chatarra. O puede ser de origen italiano, ¿verdad? En cambio, diferencia específica con el pepián, de origen guatemalteco. ¿Ven? Captan entonces la idea ahorita de cuál es el género próximo y la diferencia específica. Ahora veamos aquí otros dos. El gato, definición. Género próximo, felino. Diferencia específica, doméstico, fiel al hombre. Aunque los gatos no son muy fieles, pero es fiel al hombre. Concepto, árbol o pino, ¿verdad? Pino, género próximo, árbol. Diferencia específica, conífero, leñoso. Bueno, ¿les queda claro el género próximo y la diferencia específica, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, Sí, doctor. Gracias. bueno, entonces ahí estamos con la clase de hoy. Vean puntuales, estamos terminando a las 8 en punto. Bueno, ¿alguna duda, estimados alumnos? No, licenciado. No, Lick. Bueno, entonces les agradezco su asistencia y les deseo feliz noche. Licenciado, Nos vemos feliz mañana. noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche a todos. A usted, gracias, Lick. Feliz noche. Buenas Buenas noches, noches. Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Noche, Lick.
Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.